Estas glándulas se van a encontrar de la boca al ilion y tienen la función de digestión y absorción de los nutrimentos, mientras que las glándulas que se encargan de la secreción de moco sirven para la lubricación y la protección del tubo digestivo. Se van a encontrar de la boca al ano. Las secreciones digestivas surgen como respuesta a la presencia de alimentos y debe existir una cantidad precisa y necesaria de enzimas digestivas para la adecuada digestión, dependiendo de la cantidad y la consistencia del alimento que encontremos en cada uno de los segmentos del tubo digestivo. En cuanto a los tipos de glándulas que se encuentran en el tubo digestivo, están las células mucosas, también llamadas células caliciformes por su forma de cáliz, que corresponden a estas que vemos en la imagen de la izquierda. Y estas van a responder a la irritación local del epitelio y van a evitar la excoriación del mismo. También hay glándulas que se encuentran en las invaginaciones del epitelio de la submucosa en el intestino delgado y van a secretar células especializadas, van a secretar más bien, lisosima, la cual es una enzima importante igual en el proceso digestivo. Hay glándulas tubulares profundas en estómago y duodeno y las glándulas complejas comprenden a las salivales, páncreas e hígado. En el caso de las glándulas salivales y páncreas son glándulas acinares, es decir, que están formadas por miles de acinos que van a estar envueltos en células glandulares secretoras. Estas van a dirigirse hacia los conductos salivales, el cual va a desembocar hacia el tubo digestivo, porque la peculiaridad que tienen estas glándulas complejas es que se encuentran fuera del tubo digestivo. Los mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo son tres. El primero es al contacto de los alimentos, en donde la presencia del alimento en el tubo digestivo va a estimular a las glándulas para que éstas secreten cantidades moderadas o grandes de jugos digestivos. La estimulación epitelial local va a activar al sistema nervioso entérico de la pared mediante estimulación táctil, irritación química y distensión de la pared intestinal. Esto va a excitar la secreción de las células mucosas superficiales y glándulas profundas de la pared. Luego tenemos la estimulación del sistema nervioso autónomo, que se divide en dos, en el simpático y en el parasimpático. La estimulación parasimpática va a aumentar la velocidad de la secreción glandular y este aumento va a suceder especialmente en las glándulas de la porción proximal, las cuales van a estar inervadas por los nervios parasimpáticos glosofaríngeo y vago. Las glándulas que comprenden son las salivales, las esofágicas, las gástricas, páncreas y las glándulas de Brunner en el duodeno. Va a ocurrir lo mismo en las glándulas de la porción distal del intestino grueso. Estas van a estar inervadas por los nervios parasimpáticos pélvicos o bien nervios sacros. Y en cuanto al resto del intestino delgado y los 2/3 iniciales del intestino grueso, la secreción va a depender de los estímulos nerviosos y hormonales debido a que hay una escasa inervación parasimpática. Del sistema nervioso, más bien de la estimulación simpática, lo único que cabe mencionar es que tiene un efecto doble. Si el estímulo es aislado, va a producir un aumento de la secreción, mientras que si la precede una estimulación parasimpática u hormonal, lo único que va a producir va a ser la disminución de la secreción y del flujo. En cuanto a la regulación hormonal, las hormonas gastrointestinales ayudan a regular el volumen y el carácter de las secreciones. Las hormonas se van a liberar en la mucosa gastrointestinal como respuesta a la presencia de alimentos en el tubo digestivo para absorberse y posteriormente dirigirse hacia la sangre, la cual los va a ayudar a transportarse hacia las glándulas en donde se va a estimular la secreción. Las hormonas gastrointestinales son polipéptidos y, la regulación hormonal lo que va a producir es un aumento de los jugos gástrico y pancreático. En cuanto a los mecanismos básicos de secreción por las células glandulares, aquí primero cabe mencionar que los nutrientes van a venir de la sangre, mientras que la energía va a ser de las mitocondrias. Entonces, los principios celulares básicos constan de que los nutrimentos necesarios para la formación de las secreciones se van a difundir de manera activa desde la sangre del capilar hasta la base de las células glandulares. El núcleo de la célula va a dar la orden de que se sinteticen sustancias orgánicas. Esta orden la va a acatar el retículo endoplásmico. Dependiendo, si es un retículo endoplásmico rugoso, la síntesis va a ser de proteínas, pero si el retículo endoplásmico es liso, la síntesis va a ser de lípidos. Las sustancias que se sinteticen se van a dirigir hacia el aparato de Golgi, el cual se va a encargar del empaquetamiento dejándolas en vesículas. Estas vesículas pues se conocen como vesículas de secreción
y se van a almacenar en la parte distal de la célula, esperando señales de control nerviosas u hormonales para que se expulse su contenido hacia la superficie celular. Esto para aumentar la permeabilidad del calcio a la célula, haciendo que el calcio entre al líquido intracelular y el calcio se va a unir a las vesículas, haciendo que éstas se fusionen con la membrana para que se expulse el contenido hacia el tubo digestivo. Este proceso se conoce como exocitosis y adicional a la secreción de las sustancias orgánicas va a estar el agua y electrolitos. En cuanto a las propiedades de lubricación y protección del moco, importancia del moco en el tubo digestivo, cabe mencionar que el moco es secretado por las células mucosas y va a estar compuesto de agua, electrolitos y varias glucoproteínas. Y su función es precisamente la lubricación y la protección del tubo digestivo. Entre sus propiedades y características está la cualidad adherente, la cual, le permite fijarse con firmeza a los alimentos y a las sustancias. Su consistencia es lubricante debido a que evita el contacto directo del alimento con la pared, evitando de esta manera la excoriación y el daño epitelial. También presenta resistencia al deslizamiento, por lo que las partículas alimenticias van a tener un fácil deslizamiento a lo largo del epitelio. Va a permitir la adherencia de partículas fecales formando masas fecales que mediante los movimientos intestinales o peristaltismo va a producir su expulsión. También es resistente a la digestión de enzimas gastrointestinales y por último tiene propiedades amortiguadoras, es decir, ácido base, debido a que sus glucoproteínas tienen propiedades anfóteras, o sea que reaccionan tanto con un ácido como con una base y adicional a esto tienen iones bicarbonato que van a neutralizar específicamente los ácidos. Por lo que resumimos que el moco facilita el deslizamiento de los alimentos a lo largo del aparato digestivo y va a evitar la excoriación y el daño químico del epitelio. En cuanto a la secreción de saliva, pues la secreción salival diaria es de 800 a 1500 mililitros con un promedio de 1000 mililitros diarios. El pH de la saliva es de 6.7 y la saliva va a tener dos tipos de secreciones proteicas, la serosa y la mucosa. La serosa va a ser rica en tialina, la cual es una alfa-amilasa que tiene como función la degradación de almidones, y la secreción mucosa va a ser rica en mucina y esta va a tener como objetivo la lubricación y protección de la superficie. Los encargados de la secreción de la saliva son las glándulas salivales mayores y menores. En cuanto a las glándulas salivales mayores está la parótida con una secreción serosa, la submandibular o submaxilar y la sublingual con secreción mixta. Sin embargo, la submandibular va a tener un predominio seroso y la sublingual un predominio mucoso. Mientras que las glándulas menores, que comprenden a las labiales, las genianas, las palatinas y las linguales, van a secretar exclusivamente moco. Ahora, la saliva va a contener grandes cantidades de iones potasio y bicarbonato y bajas concentraciones de iones cloruro y sodio. Las glándulas van a estar compuestas por dos estructuras que corresponden a acinos y a los conductos salivales. Entonces, la secreción salival se va a producir en dos fases. La primera va a estar dada por el acino, con su secreción primaria, la cual contiene tialina, moco o ambas, y es lo que da la característica de secreciones serosas o mucosas. Y al mismo tiempo se van a secretar iones. Cuando esta secreción primaria fluye a través de los conductos salivales, se van a establecer dos procesos de transporte que van a modificar en gran medida la composición iónica de la saliva. Primero se van a reabsorber los iones sodio, al mismo tiempo que se van a secretar activamente los iones potasio. Al decir activamente, pues me refiero a que hay gasto de ATP. De esta manera se va a reducir la concentración de sodio en la saliva y va a aumentar la de potasio. La reabsorción del sodio va a superar a la secreción de potasio, por lo que en los conductos salivales se va a crear una negatividad de aproximadamente menos 70 milivoltios, y esto va a facilitar la reabsorción pasiva de los iones cloruro, por lo que las concentraciones de estos iones van a descender para poder acoplarse a las concentraciones bajas. Y la segunda fase está dada en el epitelio ductal, que va a secretar iones de carbonato hacia la luz. Esta secreción se va a deber al intercambio pasivo del bicarbonato por el cloruro y como parte del proceso de la secreción activa. El resultado total de estos procesos de transporte es que en condiciones de reposo,
las concentraciones salivales de iones sodio y cloruro van a ser bajas, alcanzando aproximadamente 15 miliequivalentes por litro cada una, mientras que las concentraciones de potasio van a aproximarse a 30 miliequivalentes por litro y la de iones bicarbonato va a variar de 50 a 70 miliequivalentes por litro. Y durante la hipersalivación, estas condiciones de las concentraciones iónicas se van a ver alteradas o diferentes en comparación a lo que estamos mencionando ahorita, puesto que va a haber un aumento en la formación de la secreción de los acinos y va a disminuir la secreción de reabsorción de los conductos. Entonces va a haber una disminución en la concentración del cloruro y del sodio, perdón, va a haber un aumento en la concentración de cloruro y sodio y va a haber una disminución de los iones bicarbonato y potasio. Aquí, bueno, en condición, ¿cómo, perdón? Cecilia. Sí, dígame, doctor. Permíteme, voy a hacer una pregunta. Martín Álvarez. ¿Me escucha Martín Álvarez? ¿Me escucha Martín Álvarez? Sí, sí lo escucho, doctor. Pregunto, ¿de qué par craneal dependen las salivales? ¿Quién las gobierna? El glosofaringio y el facial. Es correcto. Está bien. Pregunta, Héctor González. Héctor González. Héctor Enrique González, ¿me escucha? Me va a dejar con la duda de si está conectado o no. Juan Antonio Valerio. Sí, doctor, aquí estoy. A ver, explícanos la vía que sigue y dónde están los centros salivales. Ah, ok. Bueno, están en el bulbo, principalmente se regresamos, encuentran... Cecilia, regresamos a esa diapositiva, por favor, regrese a la 13. Ahí. Adelante, Juan Antonio. Ok, bueno, pues básicamente, pues en el bulbo se encuentran dos núcleos, son los núcleos salivatorio superior y el núcleo salivatorio inferior. Del núcleo salivatorio superior, pues llegan fibras que se dirigen al... bueno, sí, esas fibras se van dirigiendo hacia el ganglio submandibular, donde esa está, bueno, primero está la neurona preganglionar, que manda sus axones y hacen sinapsis en el ganglio, que se le llama ganglio submandibular. De ahí se encuentra la neurona postganglionar, que envía sus axones hacia las glándulas submandibular y la sublingual. Y luego está el núcleo salivatorio inferior. Ya, Juan Antonio, gracias. Juan Antonio, bueno. gracias. Jacqueline Fierro. Me va a dejar la duda Jacqueline si está conectada también. Ana Virginia Hernández. Doctor, aquí estoy, solamente que colgué por accidente. No está Ana Virginia. No está. María Eugenia Méndez. Sí, doctor, aquí estoy. Mire, Jacqueline Fierro la estoy viendo y no contestó. Va a tener una deshonestidad académica. No. María Eugenia Méndez. Que sí le contesté, no me escuchó. ¿No? Aquí estoy. Acabo de ver bloqueado su micrófono, pero nada más. Bueno, es que dije que había, en lugar de encender el micrófono, colgué, pero luego Ok, le hacemos la pregunta a Jacqueline Fierro. Me regreso con Jacqueline. Sí. ¿Está de acuerdo en que los centros salivales están en el bulbo? ¿Sí o no? ¿Leyó? Bueno, están entre la unión del bulbo y la protuberancia. La pregunta fue, ¿está de acuerdo en que están en el bulbo? ¿Leyó? Sí leí. No están en el bulbo, ¿eh? María Eugenia Méndez. Sí, doctor, aquí estoy.
¿Dónde están esos núcleos? Salival superior e inferior. ¿En el tronco? ¿En el encéfalo? O sea, No leyó, ¿verdad? en el tronco, sí, pues en el tronco del encéfalo. No, tiene que especificar. Entre la- o el sea, tronco es muy largo. Entre Ana Cristina, entre la protuberancia y el bulbo. no. Ana Cristina Ríos. ¿No está? Interrogación. Avanzamos, por favor, a la 14. Gracias. Bueno, entonces, Avanzamos en la exposición. sí. En condiciones basales y durante la vigilia, por minuto se van a secretar 0.5 mililitros de saliva. Pero durante el sueño, esta secreción se va a ver disminuida. Y las funciones de la saliva son lavar y arrastrar gérmenes patógenos. También contiene bactericidas como los iones tiocianato y distintas enzimas proteolíticas como la lisozima, la cual ataca a las bacterias y potencia los iones tiocianato en su acción bactericida. La saliva también va a ayudar a la digestión de partículas alimenticias y contiene anticuerpos bucales que van a destruir a las bacterias bucales, incluyendo las que producen caries. En cuanto a la regulación nerviosa de la secreción salival, pues esta va a estar mediada por el sistema nervioso autónomo, es decir, tanto por el simpático como por el parasimpático. El sistema nervioso parasimpático va a incrementar la salivación de manera marcada, por lo que las glándulas salivales van a estar controladas principalmente por las señales nerviosas parasimpáticas que proceden de los núcleos salivales superior e inferior. Estos se encuentran en el tronco del encéfalo. El estímulo simpático va a inervar a las glándulas salivales a través de los tronco? entre la protuberancia y el bulbo. El tronco es muy largo. ¿En qué parte del tronco están los núcleos salivales superior e inferior? Entre la protuberancia y el bulbo. Están en la protuberancia, según dice el autor, ¿eh? Adelante. Bueno, el estímulo simpático va a inervar a las glándulas salivales a través de los ganglios cervicales superiores que van de T1 a T3 y van a inervar a las 3 glándulas salivales mayores, mientras que el sistema nervioso parasimpático va a inervar a estas glándulas salivales a través del nervio glosofaringeo que se dirige hacia el ganglio óptico, el cual va a inervar a la glándula parótida. Y por otro lado tenemos al nervio facial que se dirige hacia el ganglio submandibular para inervar tanto a la glándula submandibular o submaxilar como a la sublingual. Y bueno, estas señales que vienen de los ganglios submandibular y ganglio óptico provienen desde los núcleos salivales que mencionaba, pues están en el tronco del encéfalo. Van a responder a estímulos táctiles en el caso de la boca, la lengua y la laringe. Si un objeto toca la superficie y este objeto es liso, va a estimular la secreción de la saliva, mientras que si el objeto es rugoso, esta secreción puede verse disminuida o incluso inhibirse. Otro estímulo es el gustativo, en el que los sabores amargos causados por ácidos pueden aumentar la salivación de 8 a 20 veces lo normal. Otro estímulo son los olfatorios, en donde los alimentos que son deseados van a aumentar la salivación, mientras que los que no sean deseados la disminuyen. También están los reflejos que se originan en el estómago y en el duodeno cuando un alimento es irritante. Se van a generar náuseas y va a estimular la secreción salival con el objetivo de neutralizar el factor irritativo. Y el último factor del sistema nervioso parasimpático es el aporte del flujo sanguíneo a las glándulas salivales. Este estímulo va a producir una vasodilatación, lo cual va a aumentar la secreción salival. Pero adicional a esto, la saliva va a inducir una vasodilatación debido a que tiene células salivales que secretan calicreína, la cual funciona como una enzima en la sangre, es decir, como una alfa-2 globulina, y la escind-abradicina, la cual sabemos que es una sustancia intensamente vasodilatadora. Y bueno, en cuanto a la secreción del esófago, pues nada más mencionar que es predominantemente mucosa y tiene glándulas mucosas complejas y simples. ¿Avanzamos? No avanza a la 15, está en la 14. Ahí está la 15. Bueno, voy a continuar yo con la secreción gástrica.
vamos a tener que en el estómago se van a encontrar células mucosecretoras que van a revestir la totalidad de la superficie del estómago, pero también va a poseer unas glándulas que van a ser las glándulas tubulares gástricas, las cuales se van a encargar de secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Y también en el fondo se van a secretar algunas hormonas que vamos a mencionar más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener que las glándulas gástricas van a presentar distintos tipos de células. Se van a encontrar las células mucosas del cuello, que estas principalmente pues van a secretar moco. Las células pépticas o principales, que estas van a secretar pepsinógeno. Y las células parietales u oxínticas, que estas van a secretar ácido clorhídrico y se dice que también secretan factor intrínseco, pero pues esto no está del todo seguro. Vamos a tener que el 95% de las células van a producir moco y el 5% restante van a ser células absortivas. ¿Le das, por favor? Avanzamos a la 17. Esa. En cuanto a la secreción del ácido clorhídrico, pues vamos a tener que, va a tener un pH ácido de 0.8, el cual va a ser 3 millones de veces mayor al de la sangre arterial. Y para poder lograr esta concentración, se necesitan más de 1500 calorías de energía por litro de ácido clorhídrico. Vamos a tener dos etapas, por así decirlo, la formación del ácido clorhídrico y la secreción del ácido clorhídrico. Pues se va a formar en las proyecciones vellosas del interior de los canalículos de la célula y después van a ser conducidos por estas proyecciones vellosas por estos canalículos, perdón, hacia el exterior de la célula. Vamos a tener que el agua del citoplasma de las células parietales se va a disociar en un hidrogenión y en un ion hidroxilo, que esto va a ser catalizado por la anhidrasa carbónica. El hidrogenión va a ir hacia lo que son los canalículos y se va a intercambiar por potasio con ayuda de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Después el ion hidroxilo que queda libre se une con dióxido de carbono de la célula y va a formar bicarbonato que se va a utilizar en el contratransporte con el cloruro. Esto también mediante la anhidrasa carbónica. Después vamos a tener que el agua se va a unir con el dióxido de carbono y va a formar ácido carbónico, que se va a disociar en lo que es carbonato hidrogenión, que pues va a ser secretado hacia el canalículo. Esta reacción va a ser catalizada por la anhidrasa carbónica. Y aquí es donde ocurre el contratransporte. El cloruro va a entrar en la célula para poder salir por los canalículos y el carbonato va a pasar hacia la sangre. El hecho de que el cloruro entre en la célula es para poder producir la liberación de ácido clorhídrico hacia los canalículos. ¿Le das, por favor? La 18, ahí está. En cuanto a la secreción del ácido clorhídrico, vamos a tener 4 fases o 4 pasos, por así decirlo. Va a llegar la estimulación parasimpática por el nervio vago que va a liberar acetilcolina. Esto va a estimular a las células parietales y va a estimular la liberación de gastrina por las células G, que esto a su vez va a estimular a las células parecidas a las enterocromafines que se encargan de la liberación de histamina. Y por último, la histamina va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. La siguiente, por favor. Un poco lento el sistema, ¿verdad? Adelante. Bueno,
Acerca de la secreción y activación del pepsinógeno, vamos a tener que la secreción de se va a producir como respuesta a dos tipos de señales, por acetilcolina, que va a estar liberada por los nervios vagos, y por la cantidad de ácido en el estómago. Este pepsinógeno, cuando está en contacto con el ácido clorhídrico, pues se va a activar y se va a convertir en pepsina, que sirve para lo que es la digestión proteica en el estómago. La que sigue, por favor. Avanza muy lento. En cuanto a la estimulación de la secreción gástrica por la gastrina, pues vamos a tener, como ya les había mencionado, que esta se va a secretar por las células G y se va a secretar en dos formas diferentes. Una de gran tamaño, que va a ser llamada como G34 porque contiene 34 aminoácidos, y una de tamaño más pequeño, que es la G17 con 17 aminoácidos. Cuando la carne u otro tipo de alimentos con proteínas llega al estómago, pues se van a estimular las células G, que van a liberar la gastrina, y esta va a ir hacia lo que es la sangre para llegar a las células enterocromafines, y cuando se combina con los jugos gástricos va a producir la liberación de histamina, que esta pues va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. ¿Le das, porfa? La 21. Muy bien. Vamos a tener que existen distintas fases de la secreción gástrica, que sería la fase cefálica, la gástrica y la intestinal. En cuanto a la fase cefálica, esta se refiere a la estimulación por el nervio vago. Esta tiene lugar incluso antes de la entrada de los alimentos en el estómago, pero principalmente al empezar a ingerirlos. Esto se debe a la visión, al olor y al tacto o el gusto de los alimentos que se tiene durante el apetito. Las señales nerviosas pueden originarse en la corteza cerebral o en los centros del apetito que se encuentran en la amígdala o el hipotálamo, y estas señales pues se van a transmitir a través del nervio vago. En cuanto a la fase gástrica, esto es cuando los alimentos entran en el estómago y van a excitar distintos reflejos, que serían los reflejos vagovagales, que van desde el estómago al encéfalo para luego regresar al estómago, los reflejos entéricos locales y el mecanismo de la gastrina, que pues ya les mencioné ahorita. Y pues esto va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Y por último, la fase intestinal. Esta es cuando los alimentos están presentes en la parte proximal del intestino delgado, especialmente en el duodeno, y esto pues va a inducir la secreción de pequeñas cantidades de ácido clorhídrico, que se debe en parte a las pequeñas cantidades de gastrina que quedan libres en la mucosa duodenal. ¿Le das, por favor? Por último, vamos a tener que la gastrina, la colecistocinina y la secretina pues son hormonas digestivas, y estas tienen distintos pesos moleculares. La gastrina pues de 2000, la colecistocinina de 4200 y la secretina de 3400. Los aminoácidos, aproximadamente los 4 a 5 últimos aminoácidos de la gastrina son los que tienen la actividad funcional de esta hormona. En cuanto a la colecistocinina, van a ser los 8 últimos aminoácidos, y de la secretina prácticamente son todos los aminoácidos los que tienen esta actividad funcional. Y por último, va a existir una gastrina que va a estar formada por los 4 últimos aminoácidos de la gastrina natural, y estos en combinación con el aminoácido alanina van a formar una gastrina que se va a conocer como pentagastrina. Muy bien, avanzamos para el cierre y la bibliografía para que quede grabado. ¿Sí trae cierre? ¿O hasta mañana? Sí, doctor. ¿Hasta mañana? No, sí traemos. Ahí está el cierre para que quede grabado. Pasamos el cierre 2, ahí está, queda grabado. La bibliografía, perfecto, muy bien.
Mientras me dejan compartir, hago una pregunta más. Una vez que ya se salgan ustedes, para que yo pueda entrar. Paola Atilano. ¿Dónde anda Paola? Paola. Sí, doctor, aquí estoy. Está muy bajo su micrófono. Yo le voy a subir al mío a ver si le escucho mejor. Adelante, dígame. Ahí ya me escucha mejor. Le escucho mejor. Muy bien. Pregunta. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica en la primera etapa de la síntesis del ácido clorhídrico? ¿Leyó? Pues bueno, la anhidrasa carbónica pues es un catalizador. Entonces, ¿qué hace? Pues sirve para formar el bicarbonato. ¿Qué hace primero? ¿Une qué con qué? Primero va a unir el dióxido de carbono con agua. Es correcto. ¿Para formar qué? Para formar el ácido carbónico. Y luego Así ya... es. ¿Y luego? Y luego ya ese ácido carbónico pues se disocia en bicarbonato y en hidrógeno. A ver, usted misma, dígame si ya estoy abriendo mi archivo. Sí, bueno, se ve que está cargando el PowerPoint. Es correcto. Seguimos con la pregunta. Dijo, la anhidrasa une agua y dióxido de carbono para formar ácido carbónico y luego lo disocia en... En bicarbonato y en hidrógeno. ¿A dónde va el hidrógeno? Pues, o sea, el hidrógeno se sale para meter el potasio. Es correcto. ¿Mediante qué enzima? Es otra. Mediante la enzima hidrógeno-potasio ATPasa. Es correcto, muy bien. Buena respuesta. Terminamos preguntas. Estamos viendo ahí, espero que vean mi cursor, díganme si lo ven. Sí, sí se ve, doctor. Muy bien, voy a hacerla la más grande que pueda y avanzo. En pocas palabras, en el aparato digestivo ocurre secreción desde la boca hasta el recto. ¿Qué funciones desempeña? Grueso, enzimáticas, acidez y alcalinidad. Acidez en el estómago, alcalinidad en el duodeno. Enzimáticas en todos lados. Hace funciones de lubricación, sobre todo donde se produce moco, y funciones de protección en varios sitios. No entraré en detalle en esto que Cecilia explicó muy bien. Son glándulas acinares, que son globos con bolas y conductos. En cada parte se produce diferente sustancia, como se ve aquí. Y me quedo con que el parasimpático estimula las glándulas salivales. No entrar en esto, que lo dijo también muy bien. Queda grabado. En general hay acinares, hay lobulillares, acinares en salivales y en pancreáticas, hay lobulillares en el hígado, hay individuales en el estómago y en los intestinos, y la cantidad que se produce en 24 horas, 6.700 mililitros en un paciente adulto. En un sujeto normal, de saliva son 1.000. De estómago son 1.500. De páncreas es tema de mañana. Destaca el pH de la saliva, es alcalino, 6 a 7. Pero el pH del estómago es el pH más ácido que conocemos en todo el cuerpo humano. Buena pregunta, ¿cómo le hace el estómago para aguantar esa acidez? Lo iremos viendo. Son 3 glándulas salivales pares, ninguna podemos tocar, salvo que estén inflamadas. Las podemos ubicar perfectamente parótidas
sublinguales y submaxilares son pares, y las bucales son muchas, cientos, miles. La saliva contiene una hormona que se llama tialina, es amilasa, actúa sobre almidones, pero apenas les hace rasguños. Realmente no hace mucho en cuanto enzima se refiere esta llamada tialina. Es muy pobre su acción sobre almidones, pero bueno, ahí se inicia. La cantidad de moco es muy alta y la de electrolitos es alta. Y bueno, tiene múltiples funciones, una de ellas es protección. Pero les doy un dato. Más del 90% de la población mexicana tiene caries. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente el mexicano que no se asea correctamente ni usa hilo dental, no usa hilo dental el mexicano. Menos del 0.3% de los mexicanos usan hilo dental. Esto es muy grave, porque se acumula en cada pieza dental, que es un órgano, lo que se llama la placa dentobacteriana. Y dentro hay bacterias, y esas bacterias son sumamente resistentes. Por eso, esto de que la saliva es protectora, pues se está viendo que no, ¿verdad? Claro está que una persona que sí se cepilla 3 veces al día y usa hilo dental, no tiene caries, no desarrolla caries. Hay una bacteria dentro de la placa dentobacteriana que se conoce, que se ha estudiado mucho por los investigadores en esta área, que se llama Streptococcus mutans. Pues ya el nombre les está diciendo, ¿verdad? No se ha podido con esa bacteria. Entonces esto de la higiene, que es una de las acciones de la saliva, pues queda en total duda, porque no logran matar esa bacteria, que es la causante de las caries. Pregunta, aquí están las vías, y aquí están en la protuberancia los dos núcleos salivales, superior e inferior, pero este tiene conexiones múltiples con corteza, con mesencéfalo, específicamente con hipotálamo, ahí con centros del apetito, etcétera. Pero estos son los que gobiernan la secreción de las glándulas salivales a través del noveno par craneal, glosofaringio. Bien respondida la pregunta. El estómago tiene glándulas. Todo lo entrante son glándulas y son profundas. En la superficie no tiene vellosidades el estómago, tiene pliegues, y esos pliegues tienen una cobertura de células cuadradas. 95% producen moco y solo el 5% son absortivas. El estómago, su principal función no es la absorción. Absorbe muy bien el alcohol. Explica por qué se nos sube tan rápido en ayuno. Se absorbe de inmediato. ¿Qué más absorbe? Un poco de agua y algunos medicamentos. Esa es la función del estómago. No es absortiva, es digestiva. Y para eso, además de digestiva, es hormonal y es alguna otra función. Miren, hay tipos de células. Y aquí las pongo con M, la 1, una variedad de células, es alta en la glándula, aquí M. Son las mucosas del cuello, o oxínticas o parietales, productoras de ácido clorhídrico. Hay la duda de si ahí mismo se produce el factor intrínseco, siempre ha sido un misterio. Las células Phi, minúsculas. Las células P, principales, productoras de una enzima, nada más que la producen como pepsinógeno, es decir, no es activa. Al contacto, cuando ya sale, se activa en pepsina. En el fondo, hay 2 tipos celulares más. Fíjense, para un total de 6. Mucosas, son muy altas. Oxínticas, un poquito altas, pero casi en medio. Sí, pepsinógeno.
gastrina y grelina, hormonas. La gastrina es la que produce el ácido clorhídrico, pero no es así tan simple. Las células sobre las que actúa, porque eso creíamos, que la gastrina actúa directamente aquí, no es cierto. Mire, este es el proceso. 1. Acetilcolina como mediador del vago sobre las células G de gastrina. Aquí está. Se produce la gastrina como consecuencia de la acción de la acetilcolina en las células G mayúscula. Esa gastrina viaja a una vecina para estimularla, célula enterocromafin, productora de histamina, y ella a su vez actúa sobre la célula parietal uxíntica para producir el ácido clorhídrico, de tal manera que es una cadena de eventos que se sintetiza diciendo acetilcolina, gastrina, histamina, ácido clorhídrico. Esa es la cadena de eventos. Le llaman secuencia de los mensajeros químicos y actúan, ahora sí, sobre la célula parietal actúa la histamina y produce el ácido clorhídrico. Pero ese ácido clorhídrico se produce aquí dentro de la célula parietal. Es una célula muy especial, muy dúctil, muy plástica, que incluso abre canales, mire, que conectan aquí afuera. En esos canales se deposita el ácido clorhídrico. Pero como aquí este punto microscópico está tapado con moco, el ácido clorhídrico no sale de inmediato cuando se produce. Aquí se llena de ácido clorhídrico cada una, y cuando el alimento hace contacto, el bolo, sobre el estómago, y empiezan todos los eventos de los que ya hemos hablado, del vaivén, de las contracciones, de la peristalsis, de que siguen 5 o 6 vueltas, etcétera. Hasta entonces el ácido clorhídrico se libera por aquí y forma parte del moco. Por eso el ácido clorhídrico no daña al resto de las células, porque se mezcla con moco. Y ese moco ahora forma parte del bolo y lo cambia a quimo. ¿Cuáles son las etapas de la formación del ácido clorhídrico? En esta de Junqueira, este libro lo pueden encontrar ahí en la biblioteca, ahí está la página, 6ª edición, etapa 1. Mediante la anhidrasa carbónica, uniendo CO2 más agua, forma ácido carbónico. Se disocia en carbonato que sale de la célula a cambio de cloruro. Mírenlo, ahí está entrando. El hidrógeno se suelta y es tomado por la siguiente enzima. Etapa 2. Enzima que se llama hidrógeno potásica ATPasa. Etapa 2. ¿Qué hace? Toma el hidrógeno y lo saca al canalículo que abrió la célula. Aquí está el hidrógeno. ¿A cambio de qué? De potasio. Todos son eventos activos. Todos usan energía, es decir, ATP. Etapa 3. La membrana, aquí donde está el 3 rojo, aquí, la membrana activada saca potasio y cloruro. ¿A dónde? A los canalículos que abrió la célula, que los tiene envueltos dentro de ella. Y la fase 4, la síntesis del ácido clorhídrico, uniendo el H con el Cl fuera de la célula. Por lo tanto, hay los primeros 2 eventos mediados por enzimas intracelulares las dos. El tercer evento ocurre en la membrana, que es activada, y el cuarto evento ocurre fuera, en los canalículos, para formar el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico que es el más ácido de todo el cuerpo humano. 0.8 a 1,3. Es un ácido brutalmente ácido. Hagan de cuenta que es el líquido del acumulador de su carro.
Pongan el líquido del acumulador de su carro en su ropa y se las destruye en minutos. Eso es el ácido clorhídrico. Por eso hay que entender cómo se forma, en dónde, cómo se protege la célula, cómo el moco hace una función, etcétera, etcétera. Estas 4 fases de la digestión que vienen en Guyton, con una imagen distinta a esta, está un poco más rebuscado. Yo les recomiendo esta que queda grabada. Se titula Sintetizando ácido clorhídrico. Las células oxínticas estimuladas por la gastrina-histamina, porque finalmente la histamina es quien estimula, no la gastrina, mediante 2 poderosas enzimas, anhidrasa carbónica, hidrógeno potásico ATPasa, intracelulares, mueven al hidrógeno y lo sacan. Por otro lado, sacan el carbonato y meten el cloruro. Por otro, sacan el cloruro y el potasio que había entrado por acá a cambio del hidrogenión. ¿Y qué tenemos? La unión en la fase 4, extracelular para formar el ácido clorhídrico. Ácido sumamente ácido. Fases de la digestión, que es el título que debió tener su penúltima diapositiva, Alexandra. Fases de la digestión. Fase cefálica, pues se entiende. Estímulos a través de nuestros sentidos, llámese la vista, llámese el gusto, llámese el tacto. Empiezan los eventos. Ver, oler, gustar, a veces tocar, es suficiente para que el estómago empiece a secretar. Y la señal se inicia en la corteza cerebral, que va a la amígdala, al hipotálamo, y conecta con el 10º par craneal que va a llegar al estómago. Vago. Fase gástrica. Ahí se va a producir todo lo que se tiene que producir. Tanto ácido como la proenzima llamada pepsinógeno, para empezar a hacer su trabajo con el bolo alimenticio y convertirlo en quimo. Y la fase intestinal, que es la última, cuando el quimo llega al duodeno, continúa la secreción gástrica y se inicia la producción de hormonas, colecistocinina, secretina, entre otras, para estimular a la vesícula y al páncreas. Tema de mañana. Mi cierre 1, que queda para la grabación, y mi cierre 2. Me regreso un poco en el 1. Y me quedo con el 2. Y la bibliografía. Si acaso agregué Junqueira, ¿verdad? Que debería estar aquí y que lo tomaré en cuenta para las próximas generaciones. Nos quedan algo así como 3 minutos. Si hay preguntas, con toda confianza, adelante. O dudas, o aportaciones. De mi parte, ninguna duda, doctor. Muy bien, Alexandra, muy bien se desempeñaron junto con Cecilia, ¿eh? Esperemos que mañana Daniela y Andrea pues hagan lo mismo para que abordemos el páncreas. Agradezco toda su atención y su paciencia. Hoy nos fue bastante bien. Falta 1 minuto o 2. Espero que el profesor de psicología entienda que lo suelte en punto. Ojalá y alguien se lo haga recordar, nada más, que le recuerde. Nos vemos mañana, gracias. Gracias, doctor. Hasta Gracias, mañana. doctor. Hasta mañana. Gracias, hasta luego, hasta mañana.